Buenas tardes. El día de hoy continuaremos con nuestro recorrido por la etapa 4. Estaremos hablando del arte moderno y el arte contemporáneo. El arte moderno nace a finales del siglo XIX con el realismo, corriente que precede al romanticismo, pero tuvo su mayor auge durante el siglo XX, con más de 30 movimientos artísticos vanguardistas que surgieron de manera veloz, a veces simultáneos, porque el hecho de que una corriente esté presente no bloquea el que otra pueda estar presente también. Muchas veces estas corrientes fueron efímeras, quiere decir que tuvieron muy poca duración pero gran relevancia. Al conjunto de estas corrientes artísticas en el estudio del arte se les denomina vanguardismo, ya que se caracteriza por una ruptura con lo académico tradicional y se busca innovación. El término de arte moderno es un concepto estético y no cronológico, pues se refiere al arte de la edad contemporánea. Es muy importante que en todo este tema tú entiendas o quede claro más bien, el hecho que una cosa es la parte estética y otra es el concepto cronológico o temporal. El realismo surge a la par que la revolución industrial en Europa. Los artistas realistas rechazan los ideales románticos y su tendencia a lo exageradamente emocional. Ellos empiezan a validar el hecho de que no solamente son los sentimientos desbocados los cuales llevan a cabo el control de la vida. Los pintores realistas tratan de representar la realidad tal cual es, sin intelectualizar y sin un lenguaje complicado o exacerbado propio del romanticismo. El costumbrismo se convirtió para los realistas en un tema mayor para la pintura, aquello que estaba presente en la vida diaria, así como el paisaje. En la pintura francesa destacan Gustave Courbet, Honorato Daumier, Jean-François Millet y Camille Corot. En las vanguardias, ahora sí nos encontramos el famoso impresionismo. Dentro del impresionismo surge a partir de un comentario despectivo del crítico de arte Louis Leroy ante el cuadro Impresión Sol Naciente del famosísimo francés Claude Monet. Una de las características principales de la técnica de la pintura impresionista es el uso de los colores puros sin mezclar, cian, magenta y amarillo, y los complementarios, anaranjado, verde y violeta. Con ello, la luz se vuelve en algo importante y protagonista. Otro es el empleo de trazos rotos y pinceladas cortas, por lo cual, si tú te das cuenta, en los cuadros impresionistas las formas son imprecisas, como si no estuviesen trazadas del todo, desenfocadas y dependiendo totalmente de la luz. Es como una fotografía borrosa o un poco con movimiento. No obstante, hay algo que va más allá del impresionismo y es el postimpresionismo. Y es aquí donde florecen literalmente los pintores más populares que tenemos y que erróneamente en ocasiones se catalogan simplemente como impresionistas. Posimpresionismo es una palabra artificial acuñada en 1910 en una exposición para poder entender la muestra de cuadros de Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Georges Seurat y Paul Cézanne. Cuando se llevó a cabo esa exposición, los principales artistas postimpresionistas ya habían muerto. Como rasgos en común, los postimpresionistas utilizaron colores vivos, tales como los que vemos aquí en los famosos girasoles de Van Gogh. Pinceladas poco discretas, pinceladas más largas que los impresionistas tradicionales y temáticas basadas en la vida real, proyectando una visión más subjetiva del mundo. El faubismo, del término fauve, fiera, y el sufijo ismo, movimiento. Las fieras del color, es como son conocidos. Se origina en Francia de 1905 a 1908, un movimiento bastante corto. Henri Matisse fue el representante más célebre. Los colores fuertes, vivos, feroces, son aquellos que son los principales protagonistas de este movimiento.
Las formas se limitan con contornos oscuros que dan un mayor realce y contraste a los colores. Se emplea el modelo RIF, rojo, amarillo y azul. Red, Yellow, Blue, por sus colores en inglés. Y sentó las bases del cubismo, el arte abstracto, el expresionismo y el futurismo. Y aquí es donde ubicamos a varios de los pintores mexicanos. Surge en Alemania en 1908 y se extendió en casi todas las artes en 1933. Esto es algo relevante de enmarcar. Hasta ahorita se ha dado un mayor énfasis en nuestra etapa a la pintura, pero estas corrientes artísticas no fueron exclusivas de la pintura. Claro, algunas son más fáciles de notar estos movimientos en la pintura debido a que es el arte más popular. El movimiento expresionista que surge en Alemania y abarca casi 2 décadas y media, emplea la línea y los colores violentos de un modo temperamental, emotivo, de simbólico, para reflejar sentimientos y estados anímicos. Defiende la libertad individual, lo subjetivo, lo irracional y el apasionado. Edvard Munch, George Rouault, Paul Klee, José Clemente Orozco y sí, el mexicano Diego Rivera. ¿Reconoces este cuadro? ¿Quién es? El cubismo. El cubismo se desarrolla en 1907 a 1924, de la mano de Pablo Picasso y Georges Braque. El cubismo reconoce que el lienzo va más allá de una sola dimensión y asimismo intenta plasmar diferentes superficies en él. Emplear como técnica el collage y la descomposición de imágenes en figuras geométricas a través de las cuales crea formas conocidas. Además de Picasso, entre sus representantes están Jan Metzinger, Alberto Glazers, Roberto Delano, Marie Blanchard y Juan Gris. El futurismo. Surge en 1909 con la publicación del Manifiesto Futurista de Filippo Tommaso Marinetti. Rechaza la estética tradicional y las tradiciones figurativas del pasado. Tiene una fascinación por el mundo moderno, dinámico, en continua evolución. Entre sus temas se encuentra la máquina, esa fascinación por la próxima desaparición del hombre a través de la máquina, la cual sigue siendo un elemento recurrente hasta el día de hoy. Deportes, la guerra, la ciudad, los automóviles y la caótica realidad cotidiana. Emplea colores puros, formas geométricas y la representación del movimiento. Dadaísmo. Creado por Hugo Boll. Su inicio oficial se marca con el Manifiesto Dadaísta de Tristan Tzara en 1918. Surge a través del desencanto y desinterés social derivado de la Primera Guerra Mundial. Algo que va a ser muy relevante es que las guerras van a propiciar surgimiento de este tipo de dadaísmo. En la Segunda Guerra nos encontraríamos con el absurdo. Se manifiesta en la poesía, en la escultura, en la pintura y en la música. Se muestra como un opositor de una injustificada guerra. Es un movimiento estético, irónicamente antiartístico. Utiliza el collage, fotomontajes, pintura matérica y ready-mades. Surge en 1910. Sí, es el arte abstracto que tanto nos conmociona. Prescinde de toda figuración y propone una nueva realidad distinta a la natural. Usa un lenguaje visual de forma, color y línea para crear composiciones que pueden existir con independencia de la realidad, de aquello que conocemos en el mundo real. Es expresivo y es geométrico. Nos encontramos con Pollock en la parte expresiva y con Vasil Kandinsky en la parte geométrica. No podemos ubicarlo dentro de las cosas que conocemos y se valora totalmente con base a lo estético. El surrealismo, aquello que va más allá de lo real.
Fundado por André Breton, surge como un movimiento cultural, pero mayormente literario en París. Influye en las artes visuales, la literatura, el cine, la música, así como en la política, la filosofía y la teoría social. Se basa en el concepto del inconsciente, de ahí las famosas frases de dicen que soy surrealista, pero yo no pinto sueños, pinto mi realidad. Tiene dos vertientes: abstracto, con automáticos puros, espontáneos, fluidos, muestra universos figurativos. André Masson y Joan Miró, figurativo. Muestra figuración, a veces hiperrealista, del mundo de los sueños. Aquí nos encontramos con afamados y populares pintores tales como René Magritte y Salvador Dalí. ¿Ubicas alguna pintura de Magritte o de Salvador Dalí? Te invitamos a buscarla en los numerosos museos en línea. Las colecciones de mariposas y de relojes de Dalí te impresionarán. El expresionismo abstracto. Surge en 1940 en Estados Unidos. Es la primera vez que un movimiento abstracto sale de Europa y surge en tierra americana. Se emplean formatos como óleo, lienzo, cromatismos de colores básicos, primarios, blanco, negro. Jackson Pollock hace la técnica de dripping o action painting. ¿Alguna vez tú lo usaste en alguna clase de artísticas? Y nuestra siguiente clase estaremos hablando de algunos otros movimientos para extendernos más, como el pop art, entre otros. Esperemos que hasta el día de hoy hayamos hecho ya una lectura de los diferentes temas. Visita en línea algunos museos en compañía de tu docente o por cuenta propia. Y la siguiente clase continuamos. Muchas gracias.